Bueno, el mensaje de hoy se llama simplemente misión, ¿vale? Simplemente misión. Y los voy a invitar a que vamos a estudiar diferentes textos que relatan la misma situación, ¿vale? Pero que tienen un enfoque diferencial y que ahí podemos aprender varias cosas. Entonces vamos a ir a Mateo 28. Mateo 28, 16, ¿listo? Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, y me encantaría escucharle parte de ustedes de acuerdo a esto que acabamos de leer. ¿Qué palabras claves retumban en su corazón? ¿Qué palabras les llaman la atención? Ahí está el texto, está abierto para todos. ¿Qué palabras? Obedecer, ¿qué más? Hacer seguidores, dice la palabra de Dios para todos, que es comúnmente la palabra discípulos, ¿cierto? Discípulos, obedecer. El bautismo, sí. Toda potestad, toda autoridad se me ha dado en el cielo. Él estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Listo, muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de la misión, de la misión. Cuando decimos la palabra misión, recordamos como cosas muy heroicas, ¿cierto? Irse al África, o a las tribus no alcanzadas, o a los países musulmanes, bueno, cosas muy extremas. Pero la misión es algo mucho más sencillo, porque simplemente no lo estableció Jesús para que fueran unas escuelas élites de misioneros y los demás simplemente aportamos o vemos, sino es un llamado a todo creyente, Ladi decía la palabra obediencia. Y es un llamado de obediencia a todos los creyentes. Todos los creyentes somos llamados a ser discípulos. No solamente los que estamos en una plataforma o los que van a una escuela, no sé, se me ocurre un nombre muy conocido, Jucum, ¿cierto? A esa escuela ellos son los misioneros. No, todos tenemos un llamado a hacer la misión. Pero ¿cuál es esa misión? Más palabras claves que ustedes compartieron. Ustedes hablaron acerca de ¿qué? De el bautismo. Hablaron acerca de, recuérdenme, de enseñar y hacer discípulos, ¿cierto? Muchas veces confundimos esos encuentros de poder que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Que día estaba hablando sobre unas visitas que hice a unos ingenios cuando era estudiante y recuerdo que me atracaron, eso lo recuerdo muy bien, pero también recuerdo que en ese bus, no en el mismo que me atracaron, sino en otro, yo me puse de pie y prediqué. Y habían algunos de mis compañeros de la universidad allí. De ahí en adelante varios me dijeron preacher, ¿listo? Que era mi nuevo apodo, predicador. Pero eso no es hacer discípulos. Es un encuentro de poder. Es la oportunidad de comunicar el evangelio. En ocasiones algunas personas han tenido unas palabras muy específicas sobre las personas. Yo les conté también en la universidad cómo Dios me mostró algo sobre una persona que no creía en nada. Compartí eso que Dios me mostró y a los días se cumplió eso, ¿cierto? Pero ese no es el evangelio y ese no es hacer discípulos. Muchas veces personas son sanadas en la calle, no todos son sanados, pero muchas personas son sanadas, algunas personas son sanadas, pero son encuentros de poder, pero no es discípulos, no es hacer discípulos.
Ese es simplemente encuentros de poder, no es perdón, no es malo, simplemente son oportunidades que Dios nos da para mostrar su poder y para comunicar el evangelio. Yo resalté otras palabras interesantes aquí, como la siguiente, y es que estos discípulos estaban en esa montaña, pero algunos ¿qué? ¿Qué dice el versículo 17? Dudaban. Y estaba Cristo presente. Y podían ver las heridas. Pues si la herida de mi fractura se ve, ¿cómo habrán sido las heridas de Jesús? Era evidente sus heridas, ¿cierto? Pero aún así había dudas. Y la duda satanizada. Porque si, esta gente dudó y esta gente no. Todos dudamos en algún momento. Todos en algún momento vamos a dudar si de verdad yo tengo lo que se necesita para hacer discípulos. Si de verdad, a veces parece que ir a la iglesia es como un acto de siempre estar como atrás, de siempre, como que esa prédica me cae porque no soy lo suficientemente bueno o no alcanzo a tener lo que se necesita para ser un buen cristiano, hacedor de discípulos, y más si el predicador de pronto suena enojado, ¿cierto? Entonces, eso es más complejo. Pero no, yo creo que un buen cristiano debe abrazar la duda, porque muchas veces va a surgir frente a las circunstancias y desafíos de la vida dudas. ¿Cómo puedo realmente enfrentar esto? ¿Cómo Dios puede ayudarme en esta situación tan difícil? Porque la duda va a ser para dejar de poner la mirada en nosotros y empezar a darnos cuenta que de verdad no tenemos lo que se necesita, pero que en Él, en su cruz, en su gracia, en su amor, logramos ser completos. En su gracia logramos ser transformados. Otra palabra que yo quiero resaltar es que el discipulado es una acción trinitaria, ¿sí? Y es un énfasis que constantemente les menciono como iglesia. El ser trinitario es esencial para el cristianismo. El cristianismo se basa en la Trinidad. Se basa en que conectamos con un Padre a través de Jesús, y hace 8 días estudiamos el papel poderoso y potente del Espíritu Santo. Un cristiano no puede ignorar que su relación con Dios es una relación con la Trinidad y que tiene un efecto, una realidad sobre nosotros. Y adicionalmente implica el discipulado, es una acción que implica obediencia. Obediencia. Y nos encanta juzgar a los niños, porque nosotros fuimos niños, y decirles, es que los niños no son obedientes. Y ahora que yo ando entre muchachos, ahora que tengo 40 y que la mayoría de los muchachos con los que trato nacieron en este milenio, la gente se acostumbra a decirles, bueno, obviamente yo odio el reggaetón, no hay nada que hacer, pero lo que escuchan algunos, y la palabra que siempre se lanza contra los jóvenes, no, es que ellos son superficiales, no quieren estudiar, no quieren trabajar. Eso es lo único que escuchamos sobre los jóvenes. Pero cuando tratas con muchos jóvenes, sobre todo diversos jóvenes, no todos son la misma historia, te das cuenta que eso no es verdad. Y que inclusive muchos de ellos tienen unas sensibilidades que nosotros jamás vamos a tener, jamás vamos a desarrollar. Así que el llamado no es a juzgar, sino a obedecer e ir a ser discípulos. Y lo fundamental, que lo mencionó mi mamá al final del texto, es que no vamos a hacerlo solos. No vamos a hacerlo solos. El problema es que este es un mundo que promueve el egoísmo, promueve los llaneros solitarios, y quieren que todo lo hagamos solo. Pero no es así. Vamos a seguir profundizando en este concepto de la misión. Ahora vamos a ver a esta misma visión de la historia, pero desde el evangelista Lucas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 24, versículo 40. Capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, 45.
Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Mire, estos textos que vamos a leer esta mañana están narrando la misma situación, pero desde diferentes enfoques. ¿Listo? Y dice el versículo 46, esto es lo que está escrito, les explico, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Voy a volver a leerlo, pero tengan presentes que vamos a volver a hacer la misma pregunta. ¿Qué palabras claves retumban en su corazón? Entonces vuelvo a leer Lucas 24:45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán, ¿qué cosas? El arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Bueno, ¿qué palabras claves retumban en sus corazones? Entendimiento, abrir, perdón, resurrección. ¿Qué más? Hay una promesa, hay algo que ha prometido el Padre, muy bien. Ok, arrepentimiento, perdón, listo. Muy bien. Yo quiero empezar por las palabras claves que yo señalé. La primera es entender las Escrituras. Y así como yo propongo, no, la Biblia propone que el cristianismo es trinitario. De la misma manera, yo no puedo entender cómo puede haber un cristianismo sin la lectura de la Escritura, ¿sí? Sin la lectura personal de la Escritura. Y en diálogos yo comentaba, yo hice parte de una iglesia muy bonita, lo sigue siendo en Bogotá por más de 10 años, ahí conocí a mi esposa, y cuando nos vamos a vivir a Bogotá, que lo hacemos una vez al año, por semanas, vamos los domingos cuando podemos a esa iglesia. Pero siempre había un asunto que me preocupó, y era que la mayoría de las personas solamente abrían su Biblia, o más bien abrían su aplicación de la Biblia el domingo en la predicación. Y ya. La iglesia promovía algo así como nosotros de lecturas diarias, pero no, simplemente un formato para que las personas lo leyeran, que leían a diario. Y muchas de esas lecturas, en mi opinión, eran místicas, no es una buena palabra, eran supersticiosas, porque eran, a ver Dios, casi que cuál es el chance hoy, ¿no? Sino más bien, es que voy a hacer este negocio si me sale este versículo y tal, y tal, y tal. Pero no había una lectura inteligente, sistemática y honesta de la Escritura. Y eso me preocupa, porque entonces al final del día, como iglesia, si hago una crítica a nivel general, estamos formando discípulos de nuestra denominación, de nuestra visión como iglesia particular, o de verdad estamos haciendo discípulos de Jesús. Cuando una iglesia se identifica como alrededor de una figura preponderante, eso es delicado a los ojos de la Escritura, porque si el ministerio del Espíritu Santo, vimos hace 8 días, es dirigir toda nuestra atención hacia el Padre y hacia Jesús, ¿por qué alguien que está en una plataforma no dirige la atención hacia el Padre y hacia Jesús? Si algo de eso no está en esa dirección, pues estamos yendo en contravía de lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, para estar en la misión se necesitan las Escrituras. No solamente como la emoción del domingo y que yo escucho mucho a fulanito de tal por internet. No. Se necesita que usted lea la Escritura, conozca la Escritura, ¿sí? Y tenga dudas de la Escritura y se haga preguntas y de forma comunitaria respondamos esas dudas. Pero, como lo dijo Cristina, este es un evangelio
de perdón y arrepentimiento, ¿cierto? Cuando yo en mi juventud, o cuando lo he hecho, he orado por personas en la calle, por su sanidad o simplemente para que encuentren consuelo, es un encuentro de poder, es una oportunidad para comunicar el Evangelio, pero el Evangelio solo tiene sentido cuando esa persona llega al momento del arrepentimiento. Y por favor, el momento del arrepentimiento no es repita conmigo, ¿cierto? Porque pues eso es muy superficial, eso es superficial. El momento del arrepentimiento, hace 8 días lo vimos, no lo conocemos. Chucho, ¿usted sabe cuándo nació? Sí. Pero porque su mamá le dijo. ¿Pero usted se acuerda del día que nació? Y yo tampoco, ¿cierto? Entonces, así mismo, oye, hace rato no decía Chucho, eso me gusta. Entonces, ¿saben qué? Toda iglesia debe tener un Chucho. Bueno, listo, anótenlo ahí. Bueno, segundo, así mismo es ese nacimiento espiritual. Simplemente hay un momento donde algo hace, como los mexicanos dirían, cayó el 20, ¿cierto? Cayó el centavo, entró la llamada. No sabemos cuándo es ese momento, pero ese momento ocurre. Ese momento ocurre. Y esa es la razón de ser del Evangelio. Cuando lo comunicamos y nosotros encontramos ese momento, mi esposa lo dijo en la administración, un cambio de 180 grados. Cambiamos de dirección. Eso es arrepentimiento. Pero, ¿qué más pasa con este Cristo? Fíjense que ellos, lo que Jesús dice, esto es lo que está escrito. El Evangelio y tener una fortaleza sólida en el Evangelio. Claro que necesitamos la experiencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convierte a las personas, nos convierte, nos permite arrepentimiento, pero nosotros necesitamos crear una base sólida y es a través del Espíritu Santo seguir estudiando la Biblia. Como iglesia acabamos de leer el Evangelio de Marcos, por eso leer estas cosas tiene mucho sentido, e iniciamos una lectura de Primera de Corintios, un capítulo diario. Yo le invito a que lo haga, yo le invito a que tome esa aventura de leer, no para marcar un check, porque eso sería legalismo y religiosidad. Bueno, los que leyeron hoy, estos son mejores que los otros. No, eso es religiosidad, pero que lo haga por su vida, para experimentar la palabra de Dios. Y otra palabra muy interesante es que también vuelve el énfasis trinitario. El Hijo lo dice, el Padre lo envía. ¿A quién envía? Al Espíritu Santo. Y Jesús dijo, métanse en el seminario 5 años, hagan la maestría 2 y el doctorado 5 y hagan discípulos, ¿sí? No. Pero ¿qué les dice? Lárguense, háganlo ya, estamos de afán. No, ¿qué dice? Esperen hasta que reciban el Espíritu Santo. Miren qué maravillosa tensión entre formarnos en la Escritura, abrir nuestra mente a la Escritura y por el otro lado, tener el poder del Espíritu Santo. Ser impulsados, ser potenciados por el Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 45. Y vuelvo y menciono Juan 20, 19, perdón. Juan 20, 19. Otra vez lo vamos a leer con ese énfasis de qué palabras claves resuenan. Juan 20, 19. Juan 20, 19. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, hoy domingo, genial, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos, el costado, de lo que cantamos ahora. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Muy bien. ¿Qué palabras retumban ahí en su corazón? Paz. ¿Qué más?
Recibir el Espíritu Santo. ¿Qué más? El poder del perdón. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Recibir el Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Yo quiero que miremos algo, y es, al igual que en el énfasis de Lucas, dice, primero, es que no se nos debe olvidar la humanidad y el contexto. ¿Qué dice el texto? Que ellos están felices y estaban en un culto con unas pantallas. No, estaban escondidos. ¿Y con razón? Pues sí, acaban de matar a Jesús. Y mi esposa hizo la reflexión de Marcos 16 audiovisual esta semana. Y ella, ¿qué decía? Ellos, ¿cuántas veces Marcos señala que les dicen, vea, Jesús resucitó? Al menos dos, las mujeres y los que venían de Emaús. ¿Y qué decían los discípulos? No creían. Y es fácil juzgarlos desde nuestro momento de la historia. Pero ¿qué hubiera pasado si los discípulos fueran bugueños? Hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Y entonces es Jesús quien tiene que presentarse ante ellos. Y como cantamos ahora, mostrar las heridas. Y en esas heridas es que nuestra vida encuentra valor. En lo que Él hizo. No en lo que tenemos o las amistades o el abolengo, sino en Él. En lo que Él hizo. Ese es nuestro valor como creyentes. Y entonces Jesús se presenta, ¿y cuántas veces les dice la paz sea con ustedes? 2. Al principio temor, sorpresa, y al final alegría. Al final siempre hay transformación cuando hay un encuentro con Jesús. Es decir que solamente quienes pueden hacer discípulos son ustedes, porque ustedes han tenido un encuentro con Cristo y un encuentro que transforma sus vidas. Eso no significa que uno tiene un encuentro con Jesús y entonces somos santos, perfectos y nunca más vamos a pecar. Eso es imposible. También lo estudiamos hace 8 días. Sino que al contrario, en nuestras subidas y en nuestras bajadas podemos ministrar del amor de Jesús. Podemos ministrar de Jesús. Alguien decía que una iglesia es como un centro de terapia ocupacional, ¿cierto? Usted con su lesión, con su cosa puede ir ministrando, recuperándose, pero a la vez ayudando. Y la iglesia no es precisamente el concesionario de Tesla, ¿no? Sino es más bien el taller de Marcos, ¿cierto? Que tiene ahí una llantica rota o algo, pero nos vamos recuperando entre todos y vamos reconstruyendo. Y adicional a eso, ¿qué dice? El Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Otra vez el énfasis trinitario. Y sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. E inmediatamente con esto del Espíritu Santo viene un texto que para la tradición evangélica es muy difícil de digerir. Porque dice, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quien no se lo perdonen no les serán perdonados. Que normalmente esto conecta con la idea católica del sacerdote que perdona pecados, que es una contradicción bíblica porque solo Dios perdona pecados. Pero ¿a qué se refiere este texto? Este texto está conectado con Mateo 18 y con Primera de Corintios, con todos esos textos donde se hace difícil la palabra discipulado. ¿Por qué? Porque ¿recuerdan el llamado de Pedro? El llamado de Pedro, usted va a tener una llave que va a abrir el cielo, va a cerrar el cielo. Eso no es la tradición de que es que Pedro llega ahí a la entrada, bueno, ¿qué trajo, mijo? Ay, no, usted no, devuélvase. Usted sí, rezó lo suficiente, oró lo suficiente, ayunó lo suficiente. Ah, bueno, sí, este sigue. Este me cae bien, este me cae mal. No. Sino se refiere al papel de la comunidad cristiana. Que estamos lejos de él, ya lo he predicado varias veces. El papel de la comunidad cristiana es que estamos caminando en madurez y en comunión. Que cuando mi hermano se está alejando del Señor, como comunidad podemos acercarnos a él y decir, esto no está funcionando, esto no está pasando bien. Y yo creo que tuve que vivir algo de eso en esta iglesia donde estábamos, cuando un amigo muy querido decidió dejar a su esposa y a sus 3 hijos, ¿sí? Y tuvimos la oportunidad de hablar y decir, y explicar bíblicamente y demás, por qué eso no estaba bien.
Y no en ningún momento decirle, bueno, y te irás al infierno y todo ese rollo, eso lo decidirá Dios. Pero el asunto es que pudimos hablar con él y decir, mira, esto está mal. Yo nunca voy a usar la plataforma para decir, uy, este pecado acá y eso, porque la plataforma no es para eso. Pero cuando ha habido momentos de discipulado, de sentarnos, a lo largo de estos años de ministerio, no muchos, pero algo, he tenido la oportunidad de sentarme con hombres y decir, mire, lo que usted está diciendo o haciendo, yo le pido el favor que lea esto, léalo acá. Y usted me va a decir si la escritura está apoyando lo que usted, la decisión que usted va a tomar, o si esto es un pecado. No lo voy a decir yo, usted me lo va a decir de acuerdo a lo que la escritura dice. A eso se refiere perdonar pecados. Ese es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia, yo soy muy enfático y esa será mi pelea hasta el final de los días, de que no estamos aquí, aquí no es permitida la cultura del chisme, es que fulano, es que mengano, sino que tenemos que ser directos y decir, hay algo, tenemos que hablarlo, pero no empezar a decir, es que fulanito y menganito, sino acercarnos a las personas, porque es el papel bíblico, el papel de una comunidad. Pero eso solo es posible con madurez, eso solo es posible cuando la gente es expuesta a la palabra y está dispuesta no solamente a decirle a los demás cómo vivir, porque no se trata de eso, sino que también otros te puedan hablar cuando algo no está caminando bien. Ese es el papel del discipulado. Yo quiero que vayamos ahora, crucemos simplemente la hoja y vamos a Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5. Hechos 1, 3. Simplemente pasen la hoja. Hechos 1, 3 dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino. Ok. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y el versículo 6 dice algo absurdo, pero tenemos que estudiarlo. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿Por qué es absurdo? Porque Jesús durante ese tiempo les habló del reino de Dios. Y cuando Jesús inició su ministerio, hace mención a un texto de Isaías, dice el reino ha llegado. Y Juan el Bautista, el precursor, está impulsando que se preparen para la llegada del reino. E inclusive, no les voy a pedir que vayan, pero al final del libro de los Hechos, cuando se está cerrando el ministerio de Pablo, dice que Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo. O sea, este mensaje del reino no es un accidente. No es que los escritores dijeron, ¿cómo lo llamamos para que suene play? El reino. No. Tiene un sentido. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio o la palabra evangelio se utilizaba para anunciar una buena noticia. No era una palabra de contexto religioso. Era una palabra para comunicar noticias, pero una noticia decisiva para el futuro de un país, como por ejemplo la victoria en una batalla o la continuidad. Nació el hijo del rey, va a haber siguiendo reyes. Así que el anuncio del evangelio no es solo sean salvos haciendo esta hermosa oración o vengan a mi iglesia, sino es lo siguiente, el anuncio del evangelio es el reino de Dios ha llegado. Vean, crean y vivan el reino de Dios. Un adelanto del cielo aquí y ahora. Y he estado estudiando un texto sobre la enfermedad desde un punto de vista bíblico. Y ese texto menciona que en esa Galilea del siglo I, cuando Jesús sanaba a un enfermo, no era solamente porque no había EPS, sino porque ¿qué pasaba con el enfermo? El enfermo era excluido de la comunidad. El enfermo era excluido de la sociedad, no solo el leproso, sino el enfermo como tal ya no hacía parte del culto, ya no hacía parte de la sociedad. Y por lo tanto, cuando Jesús sana, no solamente está sanando lo físico, está sanando lo emocional, la integración a la comunidad. Así que esa noticia del reino de Dios no solamente es algo básico,
sino también es algo que debe transformar nuestras vidas. Es muy importante aclarar, el anuncio del reino inicia con el llamado al arrepentimiento, ¿cierto? Que fue lo que leímos. Pero luego implica la inserción de la persona en una nueva comunidad, la iglesia, donde continuamos nuestro proceso con Jesús, con lo individual, pero también de forma comunitaria. Esta letra está muy pequeña. Así que la mejor forma de evangelizar es la plantación de iglesias centradas en el evangelio del reino. Si usted simplemente se acerca y comunica una idea, eso está bien. Pero la forma más sensata de hacer discípulos es plantar iglesias saludables y centradas en el reino de Dios, donde las personas no solamente conectan con el evangelio, sino que sus vidas son discipuladas y crecen. Es muy importante aclarar que una teología bíblica, histórica y saludable del reino de Dios no tiene nada que ver, porque tal vez la idea más difundida del reino de Dios es esta y hay que defenderse de ella. No tiene nada que ver con una iglesia unida al Estado. La iglesia unida al Estado es asquerosa. La iglesia unida al Estado es la fórmula para el desastre. O esa iglesia que garantiza resultados económicos. O esa iglesia que siempre todos somos sanos de las enfermedades. Eso es falso, es manipulación y es crueldad. Una iglesia centrada en el reino implica vivir en el mundo al revés que Jesús propone en el Sermón del Monte, así como en todo su mensaje y práctica. Un mundo al revés. Un mundo al revés. El regreso del rey y su reino es la good news, la buena noticia, totalmente contraria a las fake news. ¿Qué son las fake news? Las fake news es una explicación de algo absolutista. Es que lo que pasó en Valencia es así. Y esa es su explicación. Lo que pasó con la pandemia es así. Es así. O eres de Trump o eres de Biden, ¿cierto? Nos llevan como a extremos, pero lo que cada uno propone es absolutista. Hace poco vi las mediciones de qué tantas noticias falsas dijeron ambos partidos que estaban en las elecciones de Estados Unidos. Ahora no es qué tantas ideas propones, sino qué tanto insultas al otro y qué tantas falsas noticias promueves del otro. Esas son las fake news. La good news es que el rey regresa. Y eso no es para, ay, qué miedo el Señor, sino al contrario, es una buena noticia que nos ofrece esperanza. Por eso un buen cristiano abraza la incertidumbre y odia las fake news. Porque las fake news dan seguridad. Esto es así y es que porque salió en TikTok. ¿Cierto? Esto es así. Pero un verdadero cristiano abraza la incertidumbre. Porque lo único cierto es que el Padre nos ama. Y eso no va a cambiar. Abrazar la incertidumbre es algo que a los hombres poco o nada les interesa. En lo viral, cualquier estúpido conecta con un algoritmo y la gente cree. En lo vital, que es diferente a lo viral, en lo vital, que es el mensaje del reino, solo hay un mensaje y un mensajero que importa. Y es Jesús. Y Él responde, Él y su mensaje responden a cualquier situación y a cualquier siglo. Y sobre todo, ¿qué se necesita para lo viral? Nada. Todos hemos caído en el embrujo de ¿cómo se llama? Scroll. De girar y girar y girar y girar. Y yo digo, perdí 15 minutos de mi vida, ¿cierto? Lo viral no es necesariamente vital, es estúpido. Simplemente nos emboba, como cuando comemos chicle. Pero no es algo que nos llene. O alguien puede comer chicle todos los días y el cuerpo que Chucho y yo hemos desarrollado es pura comida criolla, pero nada de chicles, nada de chicles. ¿Se imagina si yo solo comiera chicles, cómo sería? Entonces, lo vital
es el mensajero y el mensaje que nunca cambian, y es Jesús y su reino. Y ahora, en lo viral no hay que hacer ningún esfuerzo. Es más, lo viral ha hecho que mi espalda se deforme más, ¿cierto? Pero lo vital implica esfuerzo. Porque ya sabemos que el discipulado no solamente es, ya soy cristiano, sino implica estar inmerso en una comunidad, formarse bíblicamente, caminar en obediencia. Entonces, ¿qué es hacer discípulos? Recordando lo que dice Mateo 28. Recordando lo que dice Mateo 28. Dice que se acercó entonces y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, primero, esa autoridad de hacer discípulos, o esa capacidad de hacer discípulos, o esa iglesia que hace iglesias, depende de lo que Cristo ha hecho, de lo que el Rey ha decidido, y eso ya está. O sea, usted ya tiene el permiso, usted ya tiene la licencia de hacer discípulos. Segundo, versículos 19 y 20, vayan y hagan discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Es decir, hacer discípulos es un acto de movilidad. El gran éxito de esta iglesia es ver gente madura con el paso del tiempo, pero que alguna de esas personas, obedeciendo al mandato divino, plantan iglesias. Ese va a ser el gran éxito de esta iglesia. No números, no fechas, no cosas, sino gente formando gente. Y lo impresionante del versículo 20 en su segunda parte, no estamos solos. Esto no puede ser una acción egoísta. El énfasis central de nuestra evangelización será formar comunidades de discípulos, no simplemente salvar a los individuos del infierno para que puedan ir al cielo. Es por eso que yo detesto cuando en el ambiente evangélico dice, hay que salvar almas. Primero, ¿usted qué es? ¿Usted es una cosa diferente? No, todos tenemos diferentes componentes, no solo el alma. Y esto, vamos a salvar almas, suena como a los de el respeto de quien esté en el multinivel que sea, suena a multinivel. Vamos a agruparlos, vamos a consolidarlos, vamos a crecer. Eso es totalmente deshumanizado y antibíblico. Vamos a conectar con personas, no almas, con personas para que sean discípulos, para que sean sanados en su alma, pero también en su cuerpo y en su espiritualidad. Así que no solamente salvarlos del infierno, tampoco es invitarlos a arrepentirse para luego abandonarlos en sus luchas. La evangelización es más bien llamar a los individuos al arrepentimiento, e invitarlos a formar parte de la comunidad del pueblo de Dios, que anticipa aquí y ahora en la tierra el reino de Dios que finalmente vendrá en plenitud. Miren una imagen de lo equivocados, de lo permeados que estamos por una cultura de éxito y prosperidad y no por el evangelio del reino. Y es que si nos imaginamos, o pues siendo coherentes con el mundo que nos tocó, si le pedimos a una inteligencia artificial que nos dé una imagen de una iglesia, ¿qué creen que va a ser? Un edificio. Y si le decimos latinoamericana, un concierto. ¿Listo? Un concierto. Esa es la imagen. ¿Cuál fue la gran crisis de las iglesias en la pandemia? Que no hubo conciertos, eso fue todo. Entonces miren qué equivocados. Nuestra imagen es que la iglesia es un concierto, un talk show, o peor, un monumento, como en Europa. ¡Ay, la catedral! Nadie tiene ningún momento de espiritualidad con eso. Simplemente es un objeto. Pero jamás, ni en nuestra imaginación, ni la IA, producen lo que es una iglesia. Un grupo de personas que construyen vida juntos. La iglesia no somos conciertos, experiencias a clientes, y sobre todo no somos grupos de personas que siguen sin ningún pensamiento crítico el mensaje de personas influyentes. Estamos en la crisis de una iglesia concentrada en el carisma y lo superficial, pero no en el discipulado, pero no en ser comunidades del reino. Finalmente, ese es el verdadero evangelizar, discipular y hacer misión, que es plantar iglesias. Y lo que nos proponemos acá, aquí es un poco de propaganda, llamémoslo así, de cómo hacemos las cosas acá. Nosotros creemos en un modelo biocupacional, donde quienes plantan iglesias son personas que tienen un trabajo full time, pero están dispuestos a darle su tiempo y de su vida para hacer esto. Pero más allá de eso, es la sencillez, la funcionalidad, la agilidad y sobre todo
la libertad de decidir vivir un poquito incómodos, pero cumplir la gran comisión. Yo quiero terminar leyendo algo que se escribió en 1989 en Movimiento Lausana sobre la evangelización, y dice: las escrituras declaran que Dios mismo es el evangelista principal, puesto que el espíritu de la verdad, el amor, la santidad y el poder y la evangelización es imposible sin Él. Él es quien unge el mensajero, Él es quien te ha ungido para ser discípulos, confirma la palabra, prepara al oyente, convence de pecado, ilumina al ciego, da vida al muerto, nos capacita para arrepentirnos y creer, nos une al cuerpo de Cristo y nos asegura que somos hijos de Dios, nos guía hacia un carácter y servicio semejantes al de Cristo, y cuando llega nuestro turno, nos envía para ser testigos de Cristo. En todo esto, la preocupación principal del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, mostrándonoslo a nosotros y formándose en nosotros. Amén. Yo le invito a que esté puesto en pie. Agradecemos a las personas que nos han seguido en línea y les bendecimos. Que tengan una gran semana.